Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Los versículos 10 al 13 de Génesis 17 nos dice la palabra: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Bueno, Dios le está pidiendo a Abraham que no solamente él, sino todos los varones en su casa, esto incluía a sus siervos, pastores de las ovejas, sus hijos, todo hombre que estuviera en su casa debía cortar la piel de su prepucio. Esto era muy delicado porque recuerden que en aquel entonces las operaciones de este estilo, con todo el cuidado, con anestesia, con especialistas, con toda la asepsia posible, reducen casi en su totalidad la posibilidad de una infección, de desangrarse. Son manos expertas, no. La circuncisión en aquel entonces se hacía con un pedazo de pedernal o un cuchillo, pero generalmente se utiliza un pedazo de pedernal que era como una piedra muy afilada, y cortaban y listo. Imagínense cuántas personas o cuántos varones pudieron ser infectados, cuántos tuvieron inflamación de su pene, cuántos se estaban exponiendo a que si en ese momento llegaban los enemigos, pues sencillamente los hombres no podían salir a defender ni su tierra, ni sus riquezas, ni sus mujeres, ni sus hijos, porque estaban recuperándose de esta intervención. Entonces, de alguna forma, es como Dios sometiendo aún su fuerza viril a la autoridad divina. Otra cosa muy interesante es que para los dioses paganos de la época se hacían visibles las señales de un pacto en las partes más exteriores del cuerpo, generalmente en la cara, las manos, las piernas, pero Dios dice no, yo quiero una señal que sea en la intimidad, que solamente sea el recordatorio de mi pacto entre ese varón y yo. No necesito que nadie más lo esté viendo, no necesito, como decimos en Medellín, darme mucha pantalla con el tema. También es interesante que se exija la circuncisión porque tiene que ver directamente con la fuente de la reproducción humana, tiene que ver con la simiente. O sea que Dios ahí le está diciendo: cada vez que mires tu pene, cada vez que vayas a tener una relación íntima con tu esposa, vas a ver esa cicatriz y tienes que recordar que esa cicatriz la hiciste por amor y respeto hacia mi nombre. En el versículo 14 vemos que la situación se va poniendo seria. Dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Traducido es: denlo de baja, mátenlo. De pronto usted dirá: ay no, pero ¿cómo así? Si nuestro Dios es un Dios lleno de amor, es un Dios tan lindo, tan tierno, tan hermoso. Sí, pero es Dios y se le respeta. Lo que pasa es que en nuestra cultura actual hemos bajado a Dios de su trono y lo hemos bajado tanto que ya ni lo respetamos. Ya por nada no le decimos Chuchito, amigo, parcero. No, acá en el Antiguo Testamento se nos muestra un Dios en toda su majestad, con toda la soberanía del caso, donde si usted no lo respetaba o usted no lo obedecía, sencillamente usted se moría. Usted dirá: ay no, bueno, menos mal que eso es en el Antiguo Testamento, menos mal que ya pues eso no lo vemos en nuestra época, ni más faltaba. Ahí está la ONU, están los derechos humanos, están todos estos grupos activistas para defendernos. Le tengo una noticia: en la actualidad usted puede pecar como quiera y también puede desobedecer como bien le parezca. Pero ¿y cómo piensa organizar la eternidad? Porque en la eternidad ningún abogado, ni ningún grupo activista, ni la ONU te va a poder ayudar frente al trono del juicio. Entonces igual, si tú al día de hoy la sigues embarrando, sigues pecando,
sigues irrespetando a Dios, las consecuencias espirituales son la muerte eterna. En los versículos 15 y 16 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Vemos en estos versículos que Dios confirma aún el pacto con Sara y hace lo mismo que ya había hecho con Abraham. Le cambia el nombre. Sarai significa mi princesa. Y esto limitaba, digamos, como a ser solo la princesita de Abraham, como esa forma amorosa de él tratarla, de que su esposo la llamara. Pero Sara significa princesa. Es decir, Dios le da un lugar de jerarquía dentro del plan divino a Sara. Le da como esa capacidad de pertenecer a la nobleza, a la realeza, a la familia de Dios y ser ella precisamente la que en una edad muy avanzada, cuando ya incluso había dejado de menstruar, pudiera ver los milagros de Dios. Con ese nuevo nombre Dios también le está dando una nueva identidad, le está ampliando el horizonte. Es como si le dijera, mira, Sara, hasta hoy tú has sido la princesita de tu esposo, la niña mimada de la casa, la señora de todas las siervas, pero yo necesito que tú te conviertas en una princesa, una mujer que sea capaz de ver mucho más allá de lo que hay en este momento, una mujer que amplíe sus horizontes, su forma de ver, que no se limite a lo que ve aquí, que se proyecte en el tiempo, que entienda que hay un llamado, un legado importantísimo que trascenderá naciones, tiempos, condiciones, que habrán batallas. Dios le está entregando una promesa enorme a Sara. Y entonces vemos en el versículo siguiente, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Yo no sé si a ti te pasaba que cuando uno era chiquito y empezaban a rezar, uno se toteaba de la risa con los amiguitos y uno no le paraba ni 5 de bola a lo que estaban diciendo. Parece ser que eso sucedió en el corazón de Abraham en ese momento. Abraham, recuerden que uno de los nombres con los que se le conoce es el padre de la fe. Y Dios tuvo que tratar con Abraham muchos años para que de verdad fuera merecedor de ese título. En este momento esos versículos muestran que Abraham está dudando. Cuídate de eso, no pierdas la fe. Cuando Dios te esté hablando, no te burles, no te rías, no desconfíes de su poder, tampoco desconfíes de ti, porque no es por tu capacidad, es por lo que tu Creador puede hacer contigo, en ti y a través de ti. Versículos 19 y en adelante nos dice la Escritura de la siguiente manera. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa que Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa. El siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Aquí Dios le recuerda a Abraham algo muy importante. Le dice que va a tener otro hijo, le dice cómo se va a llamar, le dice el tiempo en el que va a nacer, pero también hay algo muy interesante que le dice, que el pacto
es con Isaac, o sea, con el hijo que Dios le va a regalar a través del vientre de Sara. Que a Ismael no se preocupe, que también lo va a bendecir, digamos económicamente, en números, ¿cierto? Pero el pacto sempiterno va a ser con Isaac. Así como Dios en su infinita misericordia no se olvidó de Ismael, usted puede tener completa certeza de que Dios tampoco ni se ha olvidado, ni se olvidará de usted y de los propósitos que Él ha trazado en su corazón para tu vida. Le pido a Dios que te bendiga con su presencia todos los días de tu vida y que cada vez estés más cerca de Él. Recibe un gran abrazo. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.